Y te vi. Bien, pues me presentaron, Omar, ya me han visto otras veces. Esta figura de aquí es la que va a dar la conferencia que también anunciaron de mitos y secretos, no mitos y verdades, mitos y secretos del Vaticano. Ahí vamos a hablar del Banco Vaticano, de dónde es que el Papa se ha robado todos esos cuartos. Vamos a hablar de todo el oro que se robaron los españoles cuando vinieron a América, México, Perú, y se lo llevaron para hacer todas esas columnas de oro del Vaticano y de España. Todo eso lo vamos a justificar porque todo eso está ahí. Vamos a hablar de la papisa Juana, que hubo una papa, no un papa. Vamos a hablar de los papas malos, los Borgia que tuvieron relaciones sexuales a dos manos y después estaban diciendo, no tengan relaciones sexuales, mis hijos. Todo eso. Vayan para allá el día 30, 100 pesos en la parroquia Jesús Maestro, invita Destello de Cristo. Pues bien, ya, se acabaron los anuncios. A mí me han invitado a hablar de un tema interesante y yo lo tengo en el celular. Porque una vez inventaron estas cosas, ya no se necesitan hojitas, sino que uno lo tiene apuntado aquí. Me han invitado a hablar de cómo leer e interpretar la Biblia. Pero hay un problema. Hay un problema. Que investigando sobre eso yo descubrí que Biblia no es lo mismo que Sagrada Escritura. Y que Sagrada Escritura y Biblia no es lo mismo que palabra de Dios. Y yo tenía esta neurona peleando ahí arriba, botando chispas, un humito me salía por los oídos. Y he querido compartirlo con ustedes. Lo primero que vamos a ver es que la revelación tampoco es Biblia, ni Sagrada Escritura, ni palabra de Dios. ¿Qué es la revelación? ¿Quién me dice? Vamos, los que se graduaron de Ya Sé Leer, ¿qué es revelar? No, revelar. ¿Qué es revelar? Dar a conocer. Ok. Entonces, ¿qué sería la revelación? Levante la mano. Ok. No, tú no. Levante la mano a alguien que dijo, no. No, nadie sabe lo que es revelación ya. Cuando Dios se da a conocer. Esa es la revelación. Dios se da a conocer. ¿Cuándo se da a conocer el Señor por vez primera en la historia de la humanidad? ¿Quién me dice? Vamos a ver, que no sea Pamela. Moisés, no, un chisma para atrás. Abraham, pero yo diría un chisma para atrás. ¿Quién fue el primer hombre que vio a Dios? Adán. Dios se revela. Dios se revela, Dios crea y después dice, este soy yo. Esta figura ñoña y caribeña, este soy yo. Y después entonces viene Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y demás hierbas aromáticas. La revelación entonces es como Dios se muestra. Entonces, si yo les cuento a ustedes, como estaban haciendo ahorita durante la oración, esos testimonios, de cómo Dios se me revela a mí, ¿eso es revelación? ¿Aló? ¿Es o no es revelación? Es revelación personal, pero es revelación. Si yo agarro la Sagrada Escritura y la leo, lo que dice ahí es revelación de Dios. Ay, estamos fritos. Señor, no venga todavía. Miren, hay dos maneras en que ha quedado plasmada la revelación en la historia de la humanidad. De una manera oral y una manera escrita.
La manera escrita se conoce como Sagrada Escritura, no Biblia, Sagrada Escritura. Y la manera oral se conoce como Sagrada Tradición. Tradición con T mayúscula, porque viene del latín tradere, que quiere decir llevar. No es tradiciones de que mi abuela siempre le mojaba la mata a las 5 de la tarde y tenemos nosotros todas las generaciones mojando la mata a las 5 de la tarde. No esa tradición, sino que en época en que no todo el mundo sabía escribir, no todo el mundo sabía leer, entonces lo que hacíamos era transmitirnos el conocimiento de manera oral. ¿Cómo se saben ustedes los cuentos de Pepito? Que no deberían sabérselo, pero ya que se lo saben, ¿cómo se lo saben? ¿Porque ustedes tienen un libro con todos los cuentos de Pepito? Porque alguien se lo contó. Y entonces eso es tradición. Sí, Pepito evoluciona. Escuchen. Hay la posibilidad de que las cosas que hayan dicho hayan variado en un 50%, porque por ejemplo, cuando tú juegas el telefonito, por ponerlo así, la historia varía y nunca llega igual. Exacto. ¿Ustedes han jugado el telefonito? ¿Qué es lo que llega al final, verdad? Pero la palabra de Dios transmitida oralmente no es el telefonito. ¿Por qué? Ustedes cogen cualquier muchachito judío de aquel entonces y a los 13 años lo iniciaban en la ley, el bar mitzvah, como le dicen los gringos. Y duraba desde los 13 hasta los 30 estudiándose lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Eso solamente. Claro, también pescaba, era albañil, lo que sea que fuera su papá. Pero eso duraba toda esa época, así como el Chavo del Ocho, embotellándose las cosas, aprendiéndoselas. Y con razón, un judío muy conocido entre nosotros, llamado Jesucristo, citaba la Sagrada Escritura textualmente. Claro. Entonces, ese telefonito no era cuestión de que tú me lo dices y yo lo transmito, sino que tú me lo dices y yo lo repito y aprendo y proclamo y leo y después entonces puedo transmitir. Eso es la revelación, sagrada tradición y sagrada escritura. Ahora, ¿qué es la Sagrada Escritura? Si ustedes se fijan en eso, que es tradición y escritura, no todo quedó por escrito. Yo espero que no se rasguen las vestiduras ahora. Y si lo van a hacer, allá afuera, porque se van a ver unas cuantas cosas. Todo no queda por escrito. ¿Cuál es tu nombre? Paula. Paula. Ya, Paula. ¿Tú vives con quién? Tu mamá. Tu mamá está viva. No te voy a preguntar qué edad tiene. Pero tú la quieres mucho, tú la amas con devoción. Y tu madre es lo mejor del mundo. I love my mom. Dice tu habitación. I love my mom. Si yo te digo, escribe un libro sobre la vida de tu mamá. ¿Tú lo escribes? ¿De cuántas páginas más o menos? 200 páginas, 150 para poder comprarlo, tú sabes. Yo me leo el libro. ¿Cómo se llama tu mamá? Katia. La interesante y alegre historia de la Cándida Heréndira y de su mamá Katia. Yo me lo leo, me lo aprendo, hago un trabajo, un resumen, una síntesis, lo expongo, hago un data show y lo presento ante todo el mundo. Me sé el libro. ¿Conozco verdaderamente a tu mamá o conozco el libro sobre tu mamá? Yo no tengo manera de conocer tu mamá si no he entrado en contacto con tu mamá y he convivido con ella. Por lo tanto, todo lo que contiene la Sagrada Escritura es para salvarnos, pero no todo quedó en la Sagrada Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque una de las principales cosas que dice nuestra fe es que no somos la religión del libro. Queremos todo resolverlo con la Biblia. ¿Qué dice el Señor? ¡Pra! Y somos tan monstruos que cerramos los ojos, oramos, la abrimos, apuntamos.
Bueno, si hubiera habido puente, sí. Ahórcate, como Judas. Yo hacía eso. Y cuando yo veía que me salía Antiguo Testamento y que yo no entendía esta genealogía, 200 nombres uno atrás de otro, y Señor, ¿y qué es lo que tú quieres conmigo? Yo inconscientemente cerraba y lo abría más para este lado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Pura coincidencia. Todos caemos en eso y eso no está bien. No está bien. La Biblia, eso que ustedes tienen, préndeme una Biblia. Esa. La Biblia latinoamericana de letra pequeña. Esa Biblia tiene justamente los libros que tú necesitas para salvarte. ¿Y quién metió esos libros ahí? ¿Quién me dice? Dios. En su divina imprenta, fotocopió santamente y puso los ángeles a trabajar. ¿Quién metió los libros ahí? Heavy. Un aplauso. Ahora, eso es como el cuento de la lombriz. Claro. Háblame del elefante. El elefante es un animal cuadrúpedo que tiene una cola como una lombriz. La lombriz, y te fuiste por ahí. ¿Quién metió los libros ahí? La iglesia metió los libros ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, no. Duda. Estoy temblando. Mi fe. Omar, cállate. Me vas a poner a dudar. Eso no fue Dios que lo escribió. Ay, ay, ay. Rasca, rasca, rasca. ¿Entienden eso? Déjenme decirlo ya, una sola voz aquí en el micrófono. Dios no lo escribió él. No porque no tenga mano, claro. No mano, o sea, él es. Pero no lo escribió él, sino que él inspiró a hombres para que lo escribieran. ¿Quiere decir que fue escrito por Dios? No, que fue inspirado, es escritura inspirada, y como es inspirada por Dios, es sagrada escritura. Esos libros metidos en la Biblia, la iglesia le llama canon. El canon, o sea, lo que van, las reglas, la norma, esos son lo que van. Y tenemos todos esos libros ahí metidos. Y por eso hay unos libros que hay quienes le dicen deuterocanónicos. ¿Saben lo que es deutero? ¿Cómo va a ser? Pero Dios mío, ¿quién ha dado química aquí? Levante la mano. No, en el colegio. A mí lo que yo le voy a decir ahora me lo dieron en el colegio. A mí me hablaron de los isótopos del hidrógeno. El protio, el deuterio y el tritio. Pruebas nacionales. Exacto. Deutero es segundo. Ok. Ya yo veo. Vamos a seguir aquí. Entonces, oigan. El segundo canon, que realmente fue una confirmación del canon, lo que dice es que los libros de ese segundo canon son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeo, y una parte de Esther y una parte de Daniel. ¿Por qué? Porque estaban escritos en griego. Y se supone que el Antiguo Testamento no fue escrito en griego, sino que fue escrito en hebreo. Y entonces, ¿cómo llegaron esos textos en griego ahí? Si nosotros vemos la historia de la Sagrada Escritura, de cómo empezó a compendiarse todos esos libros, vemos que la Biblia, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, en un momento fue traducida al griego por un grupo de 72 expertos que vivían en Grecia. Y eso es lo que se llama la versión de los 70 o la Septuaginta, que vemos que Jesucristo lo usa mucho. ¿Por qué le digo esto? Porque eso es un tema por el que nos atacan mucho los hermanos cristianos no católicos.
Ah, pero que ustedes metieron libros en la Biblia después. Sin embargo, lo que ellos fallan en reconocer es que esos libros que supuestamente nosotros metimos incluye además la carta a los Hebreos, la carta a Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y a ellos les encanta el Apocalipsis. Ellos citan hasta más no poder la carta a los Hebreos, que dicho sea de paso no fue escrita por Pablo, yo sé que ustedes lo saben, para cuando le toque proclamar la lectura en misa, no digan lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Pablo no escribió la carta a los Hebreos. Entonces, existen versiones de la Biblia. Ustedes tienen la Biblia latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy. Ustedes no tienen la palabra de Dios latinoamericana, ni la palabra de Dios Dios habla hoy, ¿verdad que no? Son Biblias. ¿Qué es la Biblia? Lo impreso. ¿Qué es la Sagrada Escritura entonces? El texto que contiene. ¿Y qué sería la palabra de Dios? La vida que transmite ese texto que contiene, en este caso la Biblia. Por eso cuando tú vas a misa y escuchas la proclamación de cualquier texto, no te dicen, y así dijo Jesús, Biblia, ¿verdad que no? Que dicen palabra de Dios, ¿verdad? Porque lo importante no es la Biblia. Lo importante es lo que da vida, que nosotros conocemos como Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces, si es Cristo el que es la palabra de Dios, para tú leer e interpretar la Sagrada Escritura, tú tienes que leerla e interpretarla según la intención del autor, pero también según el espíritu con el que fue escrito. ¿Cómo así? Que si yo me voy a leer otra vez el libro de Doña Katia, yo tengo que saber cuál fue la intención de Paula. Porque si ella lo que quiso hacer fue toda una apología poética de su madre limpiando platos, yo no puedo tomar algún texto de ese libro y sacarlo y aplicarlo para barrer. Porque yo lo que voy a hacer un desorden barriendo. Claro, si los platos con esponja, con un jabón que desengrase, ¿tú te imaginas yo limpiando la casa con una esponjita, Omar está loco? Eso es lo que hacemos con la Biblia. Eso es lo que hacemos con la palabra de Dios. Que la manipulamos hasta tal punto que, no, el Señor dice en su palabra cualquier disparate que se nos ocurra. Ay, Dios mío. Nosotros tenemos este tesoro en vasijas de barro, dice San Pablo, pero tenemos que saber que tenemos un tesoro. Eso es Biblia. Ahora, le pregunté ahorita, ¿quién fue que metió los libros ahí? Fue la iglesia. Y ustedes saben cuál es el gran criterio que engloba todos los criterios para que un libro perteneciera a la Biblia. Oigan, para que se desgarren las vestiduras y salgan huyendo por ahí, que la iglesia lo haya decidido así. ¿No le molestó eso? Cuando yo me enteré, a mí me molestó. ¿Cómo así? O sea, lo que la iglesia diga, ¿verdad? Yo puedo escribir un libro entonces y convencer a par de gente ya para que lo metan en la Biblia. El canon está cerrado, cónchale, pero vamos a abrirlo. No, había montones de escritos, de cartas, de textos en aquel entonces. Y había muchos que confundían a los cristianos. Hay unos libros que dice Evangelio según Santiago, Carta de Bernabé, que tú dices, pero esa gente son de la Biblia. Y cuando tú lees que lo que dice que Jesucristo es chiquito, cuando estaba aburrido, cogía lodo, hacía una palomita, ¡pling!, y la palomita salía volando. El concepto de Dios se va desbaratando porque Dios se convierte en un mago. Dios, la ley que puso Dios en la naturaleza, en el principio, en el Génesis, Jesucristo la acaba de destruir. Porque se supone que Dios creó todo para que todo siguiera proliferándose, crezcan y multiplíquense, pero Jesucristo estaba aburrido
y hacía palomita. Cocaleca. No, esa no. ¿Y qué hacía Jesucristo también? El que se portaba mal lo mandaba, muérete. Y María, ustedes saben esa oración que María estaba lavando y se le acabó el jabón, ¿verdad? Según esos libros, no. María se acostaba mientras los ángeles le tocaban y los ángeles lavaban los pañales sucios del divino niño. Sí. No, lean. Yo no les voy a decir, no lean. Para que vean por qué hay libros que no pertenecen a la Biblia, que no son considerados Sagrada Escritura. Y entonces esos libros tienen que tener algo en común, que son unos criterios que lo engloba el que ya dije. Que sean verdaderamente inspirados, que sean veraces, que no se equivoquen, o sea, que no haya contradicción los unos con los otros, que haya una unidad y que haya santidad en el texto. Voy a hacer énfasis en la unidad. Tú tomas un versículo de la Sagrada Escritura y no lo lees en su contexto y has hecho un disparate. Los textos de la Sagrada Escritura hay que entenderlo en su contexto. Y el contexto, por ejemplo, de todo lo puedo en aquel que me fortalece, que nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero usted coge su Biblia y dice todo lo puedo en aquel que me fortalece, no es que cualquier cosa que tú hagas, tú tienes fuerza, el Señor te levanta. No es eso. Lean la carta a los filipenses. Y después que lean la carta a los filipenses, léanse la Biblia, para que ustedes vean por qué San Pablo dice eso. No fue que San Pablo se levantó, ay, qué cuaja, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces también queremos demostrar muchas cosas. En la Biblia no dice nada de la misa. Lean bien. El capítulo 6, según San Juan, el mismo San Pablo dice, yo le transmito a ustedes lo que a mi vez yo recibí, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¿han oído eso? Eso está en la Sagrada Escritura. Entonces, el espíritu con el que fue escrito es lo que nosotros tenemos que tener para poder interpretarla. ¿Cuál fue el espíritu con el que fue escrita la Sagrada Escritura? ¿Quién me dice? ¿Aló? ¿Eh? Ok, ella tiene vergüenza. Alguien que no tenga vergüenza. ¿Con qué espíritu fue escrita la Sagrada Escritura? El Espíritu Santo. ¿Y qué miedo es? Claro. El Espíritu Santo actuó de manera directa sobre esos hombres para que escribieran. Quiere decir que yo puedo escribir porque yo soy bautizado. Sí y no. Tú eres bautizado, pero no siempre tú te dejas usar adecuadamente por el Espíritu Santo. Y también la intención del autor. ¿Cómo así? Tú coges el libro del Apocalipsis, la bestia, la iglesia, la gran ramera, la Babilonia, el 666, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos con 2 coronas. Y tú, su santísimo, y esa es la iglesia. Y te dejas manipular. Y hay gente que te dice, mire que sí, hermanito, venga a ver, ahí lo dice. Y hay otros que van y tocan la puerta de tu casa, buenas, no tiene que darnos nada por esta revista, es una contribución, cójala. Atalaya y Despertar. Y ahí en la Atalaya tú encuentras unas imágenes chulísimas, a mí me gustan. O sea, el arte que tienen es impresionante. Pero tú encuentras cosas como una pradera verde con unos árboles y el chinito tirado con el león aquí pasándole las manos y la morenita con su papá morenito agarrándole la mano, etcétera. Y tú dices, ¿qué? Es que en el cielo hace frío, monstruo. Es allá arriba.
Hereje. Ajá, el uno se la mano y estaba con una capa. Y en la otra foto estaba bebiendo y que si yo qué. Jesús yo me quedé como que, así es que ellos no, o sea, no ven a nosotros. Sí, pero mira, ahí yo no los culpo. Por lo mismo que decían en la oración, tú misma, que hay que ser coherente. Muchos de los aquí, yo no sé, a mí me han contado. De los que están aquí en este grupo de oración, vienen, alabanza, 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 gloria, gloria, aleluya, 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 y después se van a desguabinar por un sitio por ahí, a beber en el colmado o más para allá, en el Parque La Nuña, a tirar ahí en el licor. Y tú dices, y después vienen los testigos de Jehová, y después vienen los mormones y nos dibujan orando en un lado, y después bebiendo, el domino. Que le damos la razón. Pero volviendo a lo que nos compete, porque es un tema de otro día, volviendo a lo que nos compete, el problema de lo que se ve ahí en esa revista, ya San Juan lo criticaba. Juan escribió sus cartas, Juan escribió su evangelio para enfrentar el problema de las herejías que acababan de surgir. Se atreve a decir San Juan en un momento, si viene alguien a decirle una cosa distinta, ni lo saluden, no lo acepten en su casa. ¿Por qué Juan decía eso? Por el problema de que la revitica es muy buena, por el problema, el mal llamado ecumenismo, la mal llamada paz, que el Papa Francisco hablaba en el Ángelus ayer, de una paz ficticia que nosotros estamos llevando, que Benedicto XVI llamaba como falso irenismo. ¿Aquí hay alguien que se llama Irene? No. Irene quiere decir paz. Irene Montro. Paz. El falso irenismo es la falsa paz que nosotros queremos crear. De que no hay que discutir. ¿Por qué vamos a discutir por eso? Acepta el tratadito que te dan, léetelo, no lo votes, que eso es palabra de Dios. Sí, exacto. Ya Juan criticaba eso. Y miren unos ejemplos de la mala interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Cuál fue el fruto que comieron Adán y Eva en el paraíso? Exactamente, la manzana. Búscame en el capítulo 3 del Génesis la palabra manzana. Ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Para el lugar donde está localizado el Edén, es imposible que haya manzana. Era muy probable que haya sido higo o una china, una naranja. Hubiera dado brega ahí porque hay que pelarla primero, en lo que la serpiente te está dando muela. ¿De dónde sacamos la manzana? Claro, no es que si tú dices la manzana te va para el infierno, no es eso. Es la interpretación. El paraíso, el Edén, lo que aparece en el Génesis, es lo mismo que el cielo. Imposible. Y entonces, ¿por qué tú me pintas en el mismo dibujito del atalaya o del despertar y cualquier otra cosa que a ti te pongan a dibujar, el paraíso igualito que el cielo? Hay problema. ¿Quién dijo en la Sagrada Escritura, hay más alegría en dar que en recibir? ¿Saben? Eso lo dijo Jesucristo. Si lo dice Jesucristo, ¿dónde debe estar? En los evangelios. Sin embargo, si yo le digo que no está en los evangelios, sino que está en los Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasa con la fe de ustedes? Ustedes lo pueden buscar en Hechos 20:35, que dice, Jesús dijo, hay más alegría en dar que en recibir. Ya estoy terminando. Habían unos magos que vinieron de Oriente a visitar al niño Dios. ¿Cuántos eran? Mentira, no dice en ningún momento que son 3.
¿Dónde dice Melchor, Gaspar y Baltasar? Oigan. Ni siquiera dice Melchor, Gaspar y Baltasar. Qué chulo. Eso me da a entender que ustedes no leen la Biblia. Vamos a fajarnos. Porque ese es el capítulo 2 de Mateo. Ni siquiera es el 15 que yo le estoy diciendo, el 2. Tú coges el 1, después el 2. Lean para que vean. Y si ustedes se fijan, Mateo es el que habla de los magos. Lucas no habla de ningún mago de Oriente. Lucas lo que habla es que vinieron unos pastores. Eso que tú montas en tu pesebre, los camellos, los magos, los pastores, el angelito, la estrella, es un mix de los grandes éxitos. De hecho, el Evangelio de Lucas en ningún momento habla de que había un buey ni tampoco un asno. Se intuye. Yo lo que quiero es que entren en crisis y lean la Sagrada Escritura. Eso es tradición. ¿Cómo se llaman los papás de María? San Joaquín y Santa Ana. Eso no está en la Biblia. No. Eso es tradición. Pues eso no sirve. Tú oíste lo primero que yo dije en la prédica. Que no todo está en la Sagrada Escritura. Ahora ya con el mensaje que quiero dejarlos. No puedo seguir. No puedo seguir. El mensaje con el que quiero dejarlo. Ninguno de ustedes puede estar interpretando la Sagrada Escritura como le dé la gana. ¿Me oyeron? En Butte había gente hablando ahí que yo la vi, que no la estoy mirando ahora. Oigan. La Sagrada Escritura tú no puedes coger e interpretarla como te dé la gana. Porque nació en la iglesia y solo la iglesia puede interpretarla adecuadamente. Tú tienes que preparar una prédica con tu internarte 2 horas en el Santísimo sin leer absolutamente nada de lo que hace referencia al texto. Tú no vas a preparar la prédica. Tú tienes que vivir en el espíritu de la iglesia. Tú quieres ver qué te quiere decir el Señor a través de un texto. Busca, lee. Tú sabes, son 2000 años de gente hablando de eso. Y tú crees que descubre de buena primera el agua tibia. El Señor puso en mi corazón tal cosa. Santo Tomás de Aquino decidió facilitarnos las cosas en su época y compendió un libro con los textos de los padres de la iglesia que hacen referencia a cada versículo de la Biblia. O sea, ¿tú quieres saber lo que dijo San Agustín de Mateo 2:35? Búscalo en ese libro. Se llama Catena Áurea o la cadena de oro. Cadena de oro, gratis, en PDF, en internet. Puedes comprarlo si te da la gana. Entonces, este es mi mensaje final. No andemos como locos tratando de interpretar como nos venga en gana eso. Te lo digo a los predicadores y a los no predicadores. No andemos como locos. ¿Queremos saber cuál es el verdadero espíritu de la Sagrada Escritura? Vayamos al espíritu donde reside, que es en la iglesia. Y cualquier otra duda, pues entonces yo puedo darle un taller de Sagrada Escritura otro día, porque no me da tiempo. El día 30 los espero allá en la Jesús Maestro a las 7 de la noche. Gracias.